Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Bienvenidos. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Urna de Cristal está pensada esta noche a modo de teleconferencia. La moderación estará a cargo del secretario de prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo, y como invitados tendremos al señor ministro de Transporte, doctor Germán Cardona Gutiérrez, al viceministro de Comercio Exterior, doctor Gabriel Duque, y al director de Planeación Nacional, doctor Hernando José Gómez. Ustedes podrán comunicarse a través de nuestras líneas gratuitas nacionales 018-11-1945, 018-11-1946 y en Bogotá al teléfono 220-1808. Yo estaré recibiendo sus comentarios y sus inquietudes a través de www.urnadecristal.gov.co, al Facebook a través de Urna de Cristal y a nuestra cuenta de Twitter en @urnacristalgov. Comencemos entonces, John Jairo. Gracias, Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos. Bienvenidos a este espacio que abre el Gobierno Nacional para la participación ciudadana a través de Urna de Cristal TV. Para entrar ya en materia, quisiera comenzar con una pregunta al doctor Hernando José Gómez, como para hacer esta primera introducción sobre retos y oportunidades del TLC. Doctor Hernando José, usted fue uno de los encargados de negociar, el que cerró esta negociación de este Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué le contamos a los colombianos muy breve cuáles son las verdaderas oportunidades que tiene Colombia con este TLC? Bueno, buenas noches a todos los televidentes. En particular, el TLC cubre todo lo que son bienes, servicios, las relaciones a través de las inversiones y le da reglas del juego para que éstas puedan hacerse de una manera ordenada, para que se puedan hacer de una manera predecible y además con una ventaja competitiva con relación a todos los demás países que no tienen tratados de comercio con los Estados Unidos. Entonces, las grandes oportunidades se centran en exportar muchos más productos sin impuestos a los Estados Unidos. Grandes oportunidades también van a estar en que vamos a poder importar maquinaria de equipo, bienes intermedios, etcétera, sin aranceles, lo cual beneficia especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Y adicionalmente vamos a tener muchas mayores inversiones, no solo de los Estados Unidos, sino de otros países que van a querer tener como plataforma de operación a Colombia para poder exportar productos a los Estados Unidos sin impuestos. Señor viceministro, doctor Gabriel Duque, viceministro de Comercio Exterior, ya hablamos de oportunidades, retos de este TLC para Colombia. Yo pienso que el principal, gracias John Jairo y saludos a los televidentes, creo que el principal reto es información. Creo que estamos atando nuestra economía a la economía más grande del mundo, con reglas de juego claras y transparentes, con la eliminación de trabas y con de alguna forma seguridades plenas que podemos defender como Estado de acceso real a esos mercados, de modo que el gran reto para los colombianos pequeños y grandes empresarios es identificar estas oportunidades y aprovecharlas. Señor ministro de Transporte, doctor Germán Cardona, muy buenas noches. Y para arrancar quería preguntarle, ¿cómo están las cosas hoy? ¿Colombia tiene infraestructura para aprovechar ese TLC? Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes, mis compañeros del set. Yo diría que Colombia lo que tiene es una gran oportunidad. Colombia en términos de infraestructura es un país antes del TLC y será otro país después de la aprobación del TLC. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que para nadie es un secreto que el país tiene dificultades con respecto a su infraestructura, pero Colombia le puede suceder lo mismo que hizo España. Cuando España entró en la Comunidad Europea, era un país tan atrasado en infraestructura como es hoy Colombia, y entonces asumió un reto, hizo unas grandes inversiones y hoy España es un país que es un modelo a nivel mundial en infraestructura. Yo creo que lo mismo nos va a pasar a nosotros porque de alguna manera ya el TLC con Estados Unidos
nos obliga a decirle definitivamente sí a la infraestructura, sí a las vías, sí a los puertos, a los aeropuertos, y yo creo que estamos preparados para afrontar ese reto. Muchas gracias, y antes de comenzar con las preguntas, que ya tenemos un grupo importante de preguntas en espera, quisiera darle paso a estos apartes de la intervención del señor presidente, el doctor Juan Manuel Santos, quien el viernes estuvo en un evento en la Presidencia de la República, y esto es una parte de su intervención a propósito de la importancia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Y qué pasaría hoy si no se hubiera aprobado el TLC con Estados Unidos, el que hoy estamos celebrando? Pues sin este tratado nos hubiéramos quedado por fuera de un club muy exclusivo de países, de un pequeño puñado de naciones que gozan del privilegio de tener acceso libre y garantizado al mercado más grande del mundo. Y me refiero a países que compiten de frente con los productos colombianos. Miren ustedes, para solo hablar de la región, México tiene TLC con Estados Unidos, lo tiene Perú, lo tiene Chile. Centroamérica y el Caribe disfrutan de acceso libre. Todos ellos son nuestros verdaderos competidores. Ellos iban en coche, mientras a nosotros nos tocaba pedalear y sudar, como dicen popularmente, la gota gorda, para poder competirles. Son incontables los puestos de trabajo que migraron de Colombia hacia México con el NAFTA, con las maquilas que se fueron de Pereira hacia Tijuana o hacia Juárez. Hoy hay cientos de millones de dólares de exportaciones agrícolas a Estados Unidos que en vez de originarse en Colombia, se están despachando desde Guatemala, desde Honduras, desde El Salvador. Solo miren la revolución agrícola que ha traído el libre comercio al Perú, uno de los exportadores agrícolas de mayor crecimiento en los últimos años, en los últimos 2 años en el mundo. Sin TLC entrábamos a esa pelea con las manos amarradas. Y ahora, con la aprobación del tratado, estamos por fin en igualdad de condiciones y vamos a recuperar el tiempo perdido. Pues bien, el TLC garantiza certidumbre, absoluta certidumbre sobre la estabilidad de las reglas de juego, y eso va a traer inmensos dividendos para el país. En primer lugar, los empresarios colombianos podrán plantear a largo plazo sus negocios y sus inversiones, generando miles de empleos formales sin temor a que cambien las condiciones en que los crearon. En segundo lugar, el país se va a convertir en plataforma para que muchas empresas internacionales vengan a aprovechar los beneficios del TLC y las excelentes condiciones para exportar desde aquí hacia los Estados Unidos. Esa inversión también será una locomotora que va a jalonar el crecimiento y el empleo. En tercer lugar, los compradores que buscan los productos colombianos tendrán la certeza de que sus costos no dependerán de que se dé o no una concesión mañana o pasado mañana, sino que ya están establecidas de manera permanente y clara en el Tratado de Libre Comercio. Más gente vendrá a comprar nuestros productos porque aquí habrá certidumbre sobre las condiciones. Por ello quiero anunciar que el gobierno pondrá en marcha una estrategia integral para el aprovechamiento del libre comercio y que vamos a designar un colombiano de la mayor experiencia y las mejores calidades para que sea una especie de gran zar del TLC con los Estados Unidos. Esta estrategia tendrá como objetivo principal que todos los colombianos tengan la información, tengan la capacitación y tengan el apoyo para identificar las oportunidades para sus empresas, para sus actividades y convertirlas en realidad. Aquí no habrá huérfanos del TLC. Con el apoyo del gobierno estoy seguro que toda Colombia puede beneficiarse. Muy bien, ahora queremos darle paso a Óscar Tobar, de Pasto, que ya se ha comunicado con nosotros. Óscar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, su pregunta. Gracias. Quisiera saber qué oportunidades en cuanto al sector agropecuario están consideradas para regiones como Nariño, sabiendo que la infraestructura no es la adecuada. Bueno, hay preguntas para varios.
Señor director de planeación para el sector agropecuario, y de paso que preguntan por la infraestructura en Sí. Nariño. Bueno, no, la verdad es que el sector agropecuario es uno de esos sectores donde las oportunidades son mucho mayores a las que a primera vista pudiera pensarse que tienen. De una parte, todos los productos agropecuarios de interés de Colombia en los Estados Unidos van a poder entrar con cero arancel. Eso, sin embargo, no es suficiente. Nos toca prepararnos en toda la parte sanitaria y fitosanitaria. Entonces, nosotros podemos exportar productos del sector ganadero, productos bovinos, productos lácteos, que son, por ejemplo, típicamente de Nariño, pues tenemos que lograr que Estados Unidos reconozca por lo menos esa zona del país como libre de aftosa, y afortunadamente lo somos y estamos en ese proceso, y se consiguió dentro del tratado una carta adjunta que obliga a los Estados Unidos a crear un comité con Colombia para realizar ese proceso para declarar libre de aftosa a todo el país. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos abre oportunidades el tratado. Por otra parte, también muchos productos que son de carácter más defensivo, como los cereales, han tenido unos aumentos de precio muy grandes debido a la evolución muy rápida de la China y de la India, que han subido los precios internacionales. Entonces, eso quiere decir que incluso en algunos casos, como el maíz y la soya, vamos a tener esa oportunidad de producir esos productos cuando antes pensábamos que los íbamos a importar en mayores cuantías. Viceministro, una pregunta a propósito de la negociación. En el caso de los productos sensibles que puedan tener un riesgo por la competencia de productos similares en Estados Unidos, ¿tenemos algunos plazos para que esos productos de Estados Unidos lleguen con cero impuestos a Colombia? ¿Eso se quedó de alguna manera una protección por algún tiempo? Por supuesto, don Jairo. La negociación en todos los campos tuvo una estrategia tanto ofensiva como defensiva. Como bien lo expresaba Hernando José, conseguimos accesos sin aranceles y con buenas condiciones y seguridades para trabajar los retos de temas sanitarios para conseguir acceso real en el mediano plazo. Y en la estrategia defensiva buscamos plazos importantes y administración de contingentes, cosas, por ejemplo, como para el sector lácteo o para los más importantes en esta negociación, como fueron el sector de pollos y el sector de arroz. Conseguimos unos plazos que van más allá de 15 años, manteniendo unos aranceles en el caso del arroz del 80% y en el caso de los cuartos traseros de pollo del 164%, de modo que tenemos plazos, algunos 5 años sin que se toquen los aranceles y luego entra la desgravación. Es tiempo para invertir en nuestra productividad y competitividad, para de alguna forma insertar estos sectores también a la competencia internacional con el tiempo requerido. Señor ministro, a propósito de la pregunta de Oscar sobre el tema de infraestructura, dice, es que la infraestructura en Nariño no está en buenas condiciones. Bueno, ¿tenemos algo específico? Digamos que no solamente para el caso de Nariño, sino para todo el país, pudiera contarle a los colombianos lo siguiente: la infraestructura, sobre todo en el tema vial, se divide en 3 temas. Uno es la infraestructura, digamos, principal, las vías troncales y transversales. Esa es una responsabilidad directa del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte. Ahí tenemos el apoyo muy decidido del Departamento Nacional de Planeación, que es con quien decidimos y definimos cuáles son las vías que el país necesita para su gran desarrollo. Hay otras vías que son las vías secundarias. Esas vías corresponden a los departamentos, o sea, a las gobernaciones. Voy a poner un ejemplo para Nariño, la vía Junín-Barbacoas. Esa vía que estuve hace 15 días precisamente reunido con las comunidades, reiniciando esas obras, es una vía departamental. Entonces, ¿qué pasa con ella? Esa vía puede ser intervenida con recursos de la nación, como efectivamente lo estamos haciendo ahora, pero también con recursos de regalías que se van a repartir en todo el país, y ahí las gobernaciones pueden hacer una buena inversión, digamos, en cofinanciación con el gobierno nacional para mejorar ese mapa vial departamental. Y vienen otras vías, que son las vías terciarias, que están a cargo de las alcaldías. Esas son las vías veredales, vías muy importantes, por ejemplo, para sacar los productos agrícolas. Entonces, ahí vamos a hacer una inversión importante también con recursos que ya están destinados para el próximo año. Bueno, ministro, un poco relacionado con ese tema, también nos escribe Ricardo Alirio Ariza desde Bogotá, que hace una pregunta pues también muy parecida a lo que ya le preguntaron.
Si no tenemos una buena estructura vial con unos puertos mediocres y aeropuertos sin terminar, ¿cómo vamos a exportar? Pues precisamente, digamos que el tema vial lo acabamos de analizar de esta manera. Hablemos entonces de los puertos. Colombia es un país estratégicamente muy bien ubicado, o sea, geoestratégicamente, digámoslo así, está en una esquina norte de Sudamérica y por eso va a ser un país demasiado competitivo. Por eso diría yo también que al país lo está atropellando el éxito y mucho más ahora con el TLC. Entonces, digamos, en el tema de puertos, podemos tener pues, puertos sobre el Caribe y puertos sobre el Pacífico. Sobre el Caribe tenemos ya una cantidad importante de puertos. Están próximos a llegar, digamos, a Cartagena 4 nuevas grúas pórtico que van a mejorar mucho las condiciones de esa región. Y en el Pacífico tenemos el puerto de Buenaventura, donde estamos trabajando con mucha decisión en la profundización de los canales para ser competitivos, digamos, con Panamá. Y estamos trabajando igualmente en la profundización y construcción de nuevos canales, caso Canal de Varadero en Cartagena y profundización de canales en Barranquilla y en Santa Marta. Muy bien, ministro. Ahora damos paso a Alexandra Rodríguez en Bogotá. Alexandra Rodríguez en Bogotá. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Gracias. Mi pregunta va dirigida al director de Planación y es, ¿qué va a pasar con los arroceros con la llegada del TLC? Director. Sí, Alexandra. El sector del arroz es uno de esos sectores que siempre hemos llamado sensibles dentro de la negociación de acceso a mercados en el campo agrícola. Por ser sensible, evidentemente fuimos conscientes que teníamos que darle un plazo adecuado para que el sector arrocero pudiera prepararse para enfrentar la competencia. En ese sentido, logramos en la negociación que se desgravara el arroz en 19 años, escúchese bien, 19 años, y durante los primeros 5 años de vigencia del tratado no se toca el arancel, que está en 80%, o sea, es un arancel de 80% que solo se empieza a desgravar a partir del año sexto. Esto da un tiempo, a nuestro juicio, amplio y suficiente para que de la mano el sector arrocero con el gobierno nacional busquemos los mejores paquetes tecnológicos que permitan incrementar la productividad. Y en ese sentido hay que pensar que también el problema no es solo Estados Unidos en el caso del arroz. Ecuador produce arroz, Venezuela produce arroz y cada rato tenemos problemas de contrabando, etcétera. Entonces, lo que sabemos es que tenemos que ser competitivos, tenemos que buscar cómo aumentar la productividad y para eso tenemos estos plazos que son, a nuestro juicio, uno de los más largos que se han encontrado en cualquier tratado de libre comercio, no solo negociado con Estados Unidos, sino en el mundo, para la reducción de los aranceles y el acceso de un producto en el Tratado de Libre Comercio. Viceministro, para precisar un poco, o sea, en 19 años no vamos a tener, o sea, no es que a partir de ahora vamos a tener arroz de productores de Estados Unidos aquí inundando el mercado colombiano. Eso no va a ser posible, pero también de complemento es, ¿y cómo van a hacer esos arroceros? ¿Hay alguna parte del gobierno de estímulos, de ayudas para que puedan acometer todo este desarrollo para poder enfrentar esa competencia en 19 años? Quiero hacer una precisión para conocimiento y transparencia de toda la ciudadanía. Adicional, en este momento cualquier persona podría importar arroz de cualquier parte del mundo pagando un arancel de 80%. Esto se va a mantener en el caso de Estados Unidos, pero nosotros establecimos un contingente. Desde la entrada en vigencia del acuerdo, que será el año entrante, van a poder entrar 79.000 toneladas de arroz. Eso corresponde como al 3%, del 2,5%, 3% del consumo nacional, un contingente que va a ir creciendo lentamente. De modo que el reto es aumentar la productividad y la competitividad. Nosotros tenemos un reto increíble porque, por ejemplo, en este momento tenemos libre comercio con Perú y con Ecuador. Con Perú y con Ecuador tenemos el gran reto específico y concreto de que deberíamos poder importar de esos países sin ningún arancel y estos países están demostrando ser más competitivos. El problema que tenemos es que buscar los paquetes tecnológicos, como dice Hernando José, y buscar las formas de elevar nuestra productividad. Para eso está trabajando el Ministerio de Agricultura. Es de alguna forma, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene entre sus responsabilidades básicamente la investigación y desarrollo que se hace
y de alguna forma la traída de paquetes tecnológicos para mejorar la productividad. Andrea, tenemos muchas más llamadas. Sí, señor. Saludamos desde Medellín a Daniela Parra. Daniela, buenas noches. Buenas noches. Adelante con su pregunta. Buenas noches. Mi pregunta es sobre las cooperativas de Colombia, ¿cierto? Las cooperativas de trabajo. Mi pregunta va sobre cómo se van a ver afectadas ellas con el TLC y por qué van a poder desaparecer. Director. Sí. En el TLC nosotros tenemos un capítulo laboral y ese capítulo laboral fundamentalmente lo que dice es que cada país debe cumplir con su normatividad laboral en forma estricta y no aprovecharse de los incumplimientos para lograr unas ventajas competitivas para poder exportar ciertos productos. Entonces, para ponerlo en términos sencillos, no podríamos estar, por ejemplo, evitando que se le paguen las prestaciones sociales a los trabajadores para que esos productos puedan salir más baratos y poderlos exportar a los Estados Unidos. Eso está prohibido y está prohibido de doble vía. Entonces, lo que se había encontrado con las cooperativas de trabajo asociado es que algunas de ellas se estaban utilizando para evitar pagar las prestaciones sociales a los trabajadores. Y en ese sentido, lo que nosotros nos comprometimos fue a evitar que eso sucediera, que se respeten los derechos de los trabajadores y cuando sea una cooperativa de trabajo asociado, que sea de verdad una iniciativa de trabajadores que ofrecen sus servicios, pero no una fachada para no pagar las prestaciones de los trabajadores, que además sería totalmente injusto. Y por eso es que estamos trabajando de esa manera y las cooperativas que realmente tengan ese carácter no tienen nada que temer. O sea, no es que automáticamente desaparezcan no, las para nada, es una figura que asociado. sigue... Se ha reglamentado para hacerlas de verdad de acuerdo a la ley y a lo que se quería con ellas. Exactamente. Okay. En Urna de Cristal hemos hecho también, recogido preguntas de los colombianos en la calle. Veamos las siguientes preguntas. Mi pregunta es sobre el TLC, en qué nos afecta a nosotros los comerciantes o cómo podemos nosotros tener el acceso para poder exportar, ya que nuestro capital no es igual de competitivo a las grandes potencias que nos va a llegar el mercado de los otros países. Gracias. Quiero preguntarle si con el Tratado de Libre Comercio a nosotros empresarios nacionales nos va a apoyar y nuestros productos van a ser comprados a nivel nacional e internacional, o si por el contrario nos vamos a ver invadidos por productos internacionales que van a dificultar e impedir el desarrollo de nuestra empresa. Muchas gracias. Señor viceministro. Muchas gracias, don Mario. Es muy buena pregunta. Básicamente lo que nosotros conseguimos con este tratado, que es un puente legal hacia los Estados Unidos, es la eliminación de unos costos que teníamos, básicamente de pago de aranceles, unas agilidades en temas aduaneros y una seguridad de que eso se va a mantener con el tiempo. De modo que ahora el reto es conseguir de alguna forma los clientes y para esto tenemos la ayuda y el apoyo de ProExport. De modo que esto es un llamado a todos de alguna forma el sector productivo y comercial del país que busque estas oportunidades y si tiene un producto o un servicio que quiera colocarlo en ese mercado, que busque los clientes. De modo que lo que se abren son oportunidades, certezas y eliminación de trabas en todo el universo de lo que nosotros hacemos. De modo que, como lo dije al principio, el principal reto es ir hacia la búsqueda de estos clientes y para eso está ProExport, para la ayuda. Y relacionado con la segunda de las preguntas sobre el mercado nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acaba de desarrollar una iniciativa que se está haciendo y desarrollando a lo largo del país, que es para promover el mercado interno. Estamos tratando de capacitar a todos los pequeños empresarios, sobre todo, para que entren en ruedas de negocios. Y venimos haciendo ruedas de negocios primero para que compren con las grandes cadenas y con consumidores nacionales, para entrenarlos también para que eventualmente participen en ruedas de negocios internacionales. De modo que el gran reto que tenemos como país es que nuestra economía se inserte en las cadenas globales de producción y de consumo, y tenemos que pensar que los consumidores a los cuales podemos satisfacer no somos los 46 millones de colombianos, sino son los más de 6.000 millones, 7.000 millones de personas que hay en el planeta, y específicamente en este momento los 310 millones de norteamericanos con ingresos per cápita de 5 veces los nuestros, de modo que ese es el reto.
Saludamos a esta hora de la noche a Luisa Fernanda Castaño. Muy buenas noches, Luisa Fernanda. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Para preguntarle, por favor, que nos explique en qué consiste la agenda interna del TLC. La agenda interna, señor director, es un tema bien interesante. La agenda interna fue un diálogo que iniciamos a nivel de todo el país, con todas las regiones, con todos los sectores de la economía, cuando empezamos la misma negociación, para ver qué se necesitaba para que pudiéramos aprovechar en forma efectiva las bondades del Tratado de Libre Comercio. Y de esa manera fuimos recogiendo, creo que fueron más de 400 iniciativas a nivel territorial, donde los territorios decían: queremos hacer estas apuestas productivas, necesitamos que nos colabore el gobierno nacional para crear las condiciones para que se puedan desarrollar esos sectores. Adicionalmente, dentro del mismo gobierno nacional empezamos a identificar la necesidad de tomar ciertas medidas, por ejemplo, destrabar aduanas, facilitar el comercio, generar esquemas que fueran más expeditos para el apoyo a las exportaciones, a los exportadores. Y en ese sentido, esa agenda interna son una cantidad de acciones específicas donde sabemos quién tiene que desarrollarla, en qué tiempo la tiene que hacer, y esta se ha venido aplicando en estos últimos años, la tenemos que acelerar más o menos en el siguiente año que tenemos de gracia mientras se pone en aplicación el tratado, y que nos coloque en una situación más competitiva para aprovechar los beneficios del tratado. Muchas gracias, Víctor. Andrea. John Jairo, desde el departamento del Cesar, José de Jesús Santiago nos escribe: ¿por qué el municipio de González no ha sido tenido en cuenta para el arreglo de vías? Somos grandes productores de panela y las carreteras están en muy mal estado, ministro. Señor ministro. Bueno, ese es el mismo tema que hablamos de lo de las vías terciarias. Son vías importantísimas y sobre todo para sacar los productos de estos centros de producción, en este caso, digamos, un centro panelero como es González en Cesar. La información que me han dado sobre este tema es que hay un convenio por un poco más de 550 millones de pesos para el arreglo de esa vía del municipio de González, que va de González a un sitio que se llama Quebrada Estancia y Matafique. Entonces, yo espero que esa obra se esté ejecutando muy rápidamente y que esta solicitud que está haciendo el televidente pues pueda ser atendida inmediatamente. Muchas gracias. Alejandra López en Medellín. Alejandra, muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Alejandra López y quisiera saber qué tiene que ver el TLC de Colombia con el TLC de Corea del Sur y de Panamá. Gracias. Muchas gracias, viceministro. Bueno, muy buena pregunta. Hay diferentes tipos de acuerdos comerciales. Un acuerdo comercial no es sino un contrato entre países, donde cada país se compromete a eliminar trabas a lo que hace el otro, y los diferentes tratados tienen diferentes grados de amplitud. Nosotros tenemos acuerdos con todos los países suramericanos, con casi todo el continente. En este momento estamos negociando acuerdos, como lo dice bien, con Panamá y con Corea, y esos acuerdos tienen el mismo tipo de estructura y el mismo tipo de alcance que el tratado que negociamos con Estados Unidos. Son tratados que se parecen mucho al tratado que hicimos con México y al tratado que acabamos de poner en aplicación con Canadá. Son puentes con múltiples dimensiones que incluyen bienes, servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, de modo que son nuevos puentes con esos nuevos mercados. Es cierto que este tratado que hicimos con Estados Unidos es el más importante. Estados Unidos es la economía más grande, es nuestro principal socio comercial, es a donde enviamos los 42% de nuestras exportaciones, pero si queremos insertarnos como economía efectivamente en el mundo, debemos hacerlo con puentes a otras partes del mundo. Por eso seguimos una agenda negociadora que ha diversificado estos países, y en este momento estamos negociando, como bien lo dice quien nos acaba de preguntar, con Corea del Sur, con Panamá y con Turquía, no se nos olvide, y seguiremos en esa línea. Y ya han entrado unos nuevos este año. Por supuesto, dos muy importantes. Entraron en aplicación el acuerdo con Suiza y Liechtenstein. Es un acuerdo que se negoció también con Noruega e Islandia, pero ya entró a partir del 1 de junio con Suiza y Liechtenstein, y a partir del 15 de agosto tenemos ya vigente el acuerdo con Canadá, el primer país del grupo del G8 que ya está en aplicación. Andrea. Bueno, nos llega una pregunta desde Mocoa, Putumayo, muy interesante, y es:
¿Qué va a pasar con los derechos de autor y las patentes para nuestra biodiversidad? Doctor Hernando José Gómez. Sí, muchas gracias por esa pregunta porque eso generó en su momento mucha discusión entre todos los colombianos. La verdad que, para ponerlo en términos simples, en términos de propiedad intelectual, en cuanto a patentes, el espectro de lo que es patentable en Colombia realmente no se incrementa. O sea, mantenemos nuestra propia legislación con el alcance que teníamos, haciendo algunas, refinando un poco procedimientos, pero en ese sentido no es que estemos, digamos, abriendo la posibilidad de que haya un proceso de patentamiento libre, fácil. No, tienen que cumplirse todas las patentes, todos los procedimientos de las patentes. Y para ello, evidentemente, lo que se vuelve es una oportunidad, toda esta biodiversidad, para desarrollar productos con base en la biodiversidad que podamos patentar los propios colombianos en Colombia y en el mundo, y esos productos poderlos exportar de una manera muy rentable al resto del mundo. Entonces, en ese sentido, estamos precisamente en este momento, un buen ejemplo de agenda interna y de agenda competitividad. Estamos estudiando la modificación del acceso a los recursos genéticos, que es la decisión 391 de la Comunidad Andina, y la estamos simplificando para que podamos utilizarla nacionales y extranjeros de una manera más sencilla y que podamos realmente generar productos que beneficien a departamentos como el Putumayo, como el Guaviare o como toda la Amazonía colombiana. Antes de darle paso a Liliana López en Medellín, quiero un poco de recorderis. ¿Se acuerda del debate famoso cuando los medicamentos, a propósito de este tema de los patentes? ¿Podemos recordar muy brevemente cómo quedó al fin eso en el Tratado de Libre Comercio? Sí, en esa época se discutía mucho el tema de que nos iban a colocar patentes de segundos usos, y entonces que eso iba a encarecer algunos medicamentos, y que adicionalmente también iba a haber la posibilidad que se restringiera el uso de los productos genéricos, de los medicamentos genéricos. Eso de ninguna manera, eso totalmente quedó resguardado. No le vamos a dar más beneficios a los productos de marca y tampoco le vamos a poner ningún tipo de impedimento al uso de medicamentos genéricos, y en ese sentido pues se va a mantener la competencia adecuada y de ninguna manera se van a encarecer estos productos en Colombia. Liliana López en Medellín, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Birman Liliana López. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron las exigencias que le hizo Estados Unidos a Colombia para poder acceder a este Tratado de Libre Comercio? Viceministro, director, las exigencias de Estados Unidos. No entiendo, la pregunta es... ¿Liliana sigue en la línea? ¿Hola? Sí. Puede ser relacionado Sí, con el recién... Tú hablas de las exigencias O sea, en toda la las exigencias- negociación, o ahora último, en el último año, ubica. Ahora últimamente, ¿cuáles fueron las exigencias para poder ya llegar definitivamente al tratado? Liliana, muchas gracias. Exigencias últimas. No, Contemos un poquitico el proceso. Vamos a poner todo la discusión en contexto. Una negociación es una negociación. Las dos partes tienen intereses, como lo dije anteriormente, ofensivos y defensivos, de modo que a lo largo del proceso fue una discusión de par a par, que es bien, debería recordar la ciudadanía, lo hicimos de la mano de Perú, que lo negoció al mismo tiempo, y Ecuador también hasta casi la última de las rondas, de modo que hubo solicitudes, no las llamaría yo nunca exigencias, de alguna forma una negociación que terminó en el texto que acordamos. Realmente tuvimos unas dificultades, fue luego con la aprobación del acuerdo, porque hay que recordar que un acuerdo es un contrato entre países que para volverse de aplicación lo negocia el Ejecutivo, pero debe ser aprobado por el Legislativo. Ese proceso surgió en Colombia hace 5 años y estaba pendiente su aprobación en Estados Unidos. Básicamente teníamos el problema de unas discusiones en el seno del Congreso americano con preocupaciones por el grado de cumplimiento de nuestra legislación laboral y de alguna forma el funcionamiento de nuestra justicia y algo relacionado con la violencia, especialmente relacionado con algunos casos de violencia contra sindicalistas.
De modo lo que se trató, y fue muy en la línea con el discurso del presidente Santos durante su campaña, de alguna forma de consolidar y seguir trabajando en el fortalecimiento de estas dimensiones. De modo que se hizo un plan de acción que mostró la voluntad del Ejecutivo para avanzar en esta agenda de cumplimiento de normas laborales, de funcionamiento de la justicia y protección de los sindicalistas. De modo que se hizo una agenda, un plan de acción que se ha venido implementando. Desde luego no hubo nada extraño dentro de este plan de acción porque todo estaba comprometido con lo que el gobierno quería hacer. Fue mucho más para darle visibilidad al compromiso del gobierno, especialmente al compromiso demócrata del Congreso americano, de cómo venimos como colombianos avanzando en esas direcciones. Muchas gracias, Andrea. Bueno, tenemos muchas preguntas que nos llegan a www.urnadecristal.gov.co, entre esas la siguiente que la envía Andrés Mutis Londoño desde Bogotá. ¿Con cuáles carreteras, ferrocarriles y cuáles puertos vamos a iniciar el comercio que se genere con el TLC con Estados Unidos, Canadá y Europa, ministro? Bueno, entonces hablemos de carreteras. Actualmente estamos construyendo una red vial que va desde Villeta hasta la región Caribe, pasando por un sitio que se llama El Corán en el Magdalena Medio y un sitio que se llama La Y de Ciénaga, llegando hacia Valledupar. Son más de aproximadamente 1.100 kilómetros. Ya se empezó el sector entre El Corán y La Y de Ciénaga. Es una doble calzada que los colombianos inclusive la van a empezar a ver ahora en esta época de fin de año de vacaciones. Van a ver unos primeros kilómetros ya construidos desde el sector del Corán hacia la costa y algo en el sector de Aguachica, en el departamento del Cesar. Esa vía, unida, digamos, a la vía de la cordialidad que une Cartagena con Barranquilla, para hablar, digamos, la una es una troncal, la otra es una transversal, y unida a las 25 concesiones que se están ejecutando hoy en el país, eso nos empieza a mostrar que el país va a tener una red vial importante. Hoy están en construcción, en concesión, aproximadamente 5.000 kilómetros de vías. Y con lo que tenemos previsto, que son aproximadamente 6.000 nuevos kilómetros que se tienen que desarrollar en estos próximos 10 años, Colombia puede llegar a ser el país de América Latina con mejor infraestructura vial. Con respecto al tema de puertos, como ya lo dije hace un rato, afortunadamente Colombia hace 20 años tomó la decisión de cambiar el modelo del manejo de los puertos. Hoy el manejo de los puertos colombianos es un manejo eficiente, los puertos se están modernizando cada vez más y lo que tenemos que llevar es buenas redes férreas, de las cuales no hemos hablado. Estamos trabajando de la mano del BID en un proceso de 4 redes férreas en Colombia, que son el Ferrocarril Central, Ferrocarril del Carare, Chiriguaná y el Ferrocarril del Pacífico. Se está estructurando ese proceso, es un proceso que lógicamente no se da de un día para otro. De tal manera que nos falta inclusive el tema fluvial, el tema del río Magdalena. Se acaba de hacer un nombramiento de un gerente para Cor Magdalena que nos va a permitir entrar de la mano de Ecopetrol, de las principales petroleras del país, de los importadores, a utilizar esa vía fluvial que nos regaló la naturaleza y que le hemos dado la espalda durante los últimos 40 o 50 años. Entonces, yo diría que estamos preparados, lo que pasa es que el proceso de infraestructura no se da de un día para otro, pero vuelvo y repito, esta es la gran oportunidad para el país en estos temas. Seguimos atendiendo llamadas, señores invitados. Hasta ahora tenemos a Catalina Montaño, también en Medellín. Catalina, muy buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser la protección y la participación de los sindicalistas frente al TLC? Protección de sindicalistas, participación, viceministro. Digamos que el tratado es para todos los colombianos. Hay un capítulo, como bien lo decía el director de planeación, sobre nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones laborales. No solamente nuestros compromisos internacionales, sino nuestra legislación actual. De modo que tenemos un compromiso de no disminuir los niveles de protección
ni los niveles de seguridades al ámbito laboral, pero no hay ningún papel específico y concreto proactivo para ningún segmento de la población colombiana particular, más allá de la administración que hace gobierno a gobierno del tratado. Hay un espacio de cooperación en discusiones de temas ambientales, pero no en temas laborales, más allá de un posible incumplimiento. Si hay incumplimientos de una de las partes y se viera, por ejemplo, que en Colombia están violando ciertos tipos de derechos laborales, habría procedimientos que se podrían hacer por las partes para, invocando el acuerdo, trabajar para que el gobierno colombiano sintiera una obligación fuerte de no disminuir esos estándares. Uno de los mitos, o lo que mucho escucha a veces uno en alguna clase, en alguna parte de la sociedad, es que este TLC nos obligaría a hacer alguna reforma laboral para precisamente abaratar la mano de obra colombiana. Eso no existe ninguna obligación sobre eso, doctor Hernando José, viceministro. Precisamente los capítulos laborales y ambientales apuntan exactamente a eso, a que no haya ni dumping social ni dumping ambiental. Dumping, o sea, la dumping sería disminuir nuestros niveles de cumplimiento para supuestamente ser más competitivos. La verdad es que uno no es más competitivo disminuyendo ni la protección del medio ambiente ni los derechos laborales. De modo que eso quedó consagrado y protegido tanto en los capítulos laborales como ambientales del tratado. Perfecto. Andrea. Bueno, recibimos una llamada a esta hora de la noche de Luisa Munera desde Medellín. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿Colombia se encuentra verdaderamente preparado para ese tratado? Gracias. Bueno, director. Colombia se encuentra preparado. Colombia se encuentra preparada. Eso es un poco como cuando uno aprende a nadar, que si no se bota a la piscina, nunca va a nadar. Obviamente uno tiene que botarse con un flotador, que es con una buena negociación, donde aquellos productos sensibles tienen periodos suficientes de desgravación. Tenemos que también tener un buen profesor que nos indique cuál es la mejor manera de aprovechar la piscina. Entonces también tenemos aquí un ProExport que está ya trabajando para que todos los exportadores puedan seguir incrementando sus productos de exportación hacia ese país. También hay que recordar, por ejemplo, que la ABDEA tan solo cubría una parte importante de productos, pero otra parte como confecciones para el hogar, algunos tipos de calzado no están incluidos. Entonces ahora muchos productores colombianos que antes no tenían acceso al mercado norteamericano van a encontrar un acceso preferencial y en ese sentido pues vamos a poder incrementar rápidamente las exportaciones a niveles, no sé, tranquilamente en los primeros 2 años se podrán incrementar las exportaciones en niveles del 35% hacia ese país. Entonces todo eso nos va a permitir generar mucho más empleo. Esperamos que cualquier cosa entre 300.000 y 500.000 empleos durante los primeros 5 años del tratado. Entonces, todos los días nos vamos a tener que preparar. Esto es un juego que se juega todos los días, que se gana todos los días, porque tenemos que estar preparados, tenemos que desarrollar la agenda de competitividad del país, tenemos que buscar todos los días, como dice el ministro de Transporte, desarrollar nuestra infraestructura y en ese sentido cada vez vamos a poder aprovechar mejor el tratado y de pronto, quién sabe, nos volvemos los campeones de natación cuando pensamos hace unos pocos años que tan solo sabíamos nadar unas brazadas. Además que tenemos varias piscinas para entrar a nadar. Entre otras, esta es la piscina más grande. Y eso es un punto interesante. La mitad de los beneficios de todos los tratados de libre comercio, de acuerdo a un estudio que acabamos de hacer en planeación, proviene de este tratado con los Estados Unidos. O sea, realmente es la piscina olímpica. Hay otras piscinas más pequeñas, pero que también son igualmente interesantes. Andrea. La siguiente pregunta nos llegó a @urnacristalgov y la envía @acarocano. ¿Qué pasará con las zonas francas con este nuevo tratado? Viceministro. Fue uno de los logros de la negociación. Básicamente, podría uno pensar que la contraparte no aceptaría los productos o servicios que provinieran de las zonas francas. Uno de los logros de esta negociación es que los productos que se elaboren en estas zonas francas, productos y servicios, tienen el mismo acceso preferencial que conseguimos en la totalidad del tratado, de modo que están en su situación privilegiada como instrumento de desarrollo del país. Tenemos también preguntas de las que hemos hecho a través de recorrer las calles en diferentes ciudades. Hemos preparado las siguientes preguntas.
como comerciante, ¿en qué me beneficia el TLC? No como productor, sino como importador y comerciante de productos. Ahí vemos que el señor vende tenis y está preguntando por los tenis específicamente, pero bueno, el caso de los importadores, los que se dedican a importar. Por supuesto, y no son solo los importadores, sino los consumidores. Básicamente lo que vamos a hacer es un desmonte en gran parte inmediato, pues nosotros en los sectores sensibles con un plazo de los aranceles. Lo que va a hacer es, va a ser todo más barato y va a haber más competencia en el mercado nacional. Que el objetivo en el final es que se beneficien son los 46 millones de colombianos con mayores variedades y a mejores precios. Algo que siempre ha dicho el presidente Santos es que una de las ventajas de este acuerdo es que son economías complementarias, no son economías que compiten con el mismo nivel de productos. Es decir, cuando habla de los consumidores, uno podría decir, por ejemplo, que los computadores, los carros o eso es ropa de marca, seguramente va a quedar más asequible para el consumidor común y corriente como uno. Por supuesto, sin embargo, nosotros no esperamos que vengan grandes importaciones ni de calzado ni de textiles y confecciones, porque son precisamente las cosas que nosotros les exportamos a los Estados Unidos. Sin embargo, algo de competencia sí vendrá con sobre todo marcas específicas. Y tecnología, por ejemplo, eso sí es muy importante. Si puedo agregar un poquito. Por favor. Gracias, Gabriel. Nosotros importamos, el grueso de lo que importamos de Estados Unidos es maquinaria de equipo, o sea, tecnología, que tiene todo esto incorporado, tecnología, materias primas, algunos productos agropecuarios como cereales. ¿Qué le exportamos nosotros a Estados Unidos? Pues le exportamos productos mineros, o sea, y petróleo, le exportamos productos agropecuarios y unas manufacturas muy interesantes, como las que mencionaba el viceministro de Comercio, manufacturas como son vestuario, como son calzado, como son productos derivados de la petroquímica, como el plástico, otros productos que ya son, por ejemplo, agroindustria, que es el procesamiento de alimentos, entonces galletería, cosas de ese estilo. Entonces ahí tenemos unas oportunidades gruesas y en ese sentido es que las dos economías son complementarias, pero como dice el viceministro, sí va a haber algo más de competencia y se van a abaratar unos productos, lo cual al final del día lo que va a permitir es que los colombianos tengamos una mayor capacidad adquisitiva por una parte y los productores tengan un acceso más barato a maquinaria y equipo y especialmente los pequeños y medianos productores van a tener más acceso a materias primas a precios más moderados. Andrea. Les recordamos a todos nuestros televidentes que pueden comunicarse a las líneas gratuitas nacionales 018.000 11 19 45, 018.000 11 19 46, en Bogotá al 220-1808 o también enviarnos sus preguntas a www.urnadecristal.gov.co, a donde ha estado también pues muy activo Andrés Mutis Londoño, que nos envía también la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las firmas de ingeniería que poseen el conocimiento, la maquinaria y el equipo en el país para ejecutar las obras necesarias para el desarrollo de los TLC? Pues no sé si hablar de cuál es la firma, sino si tenemos las firmas para... No, sí. Yo creo que antes de responderle a Andrés esa pregunta, quiero complementar algo de mi respuesta anterior. Y es que hoy en la prensa salió publicado y en la página web del Ministerio ya está publicado licitaciones por más de 3.6 billones de pesos para una serie de corredores viales en todo el país, en todos los departamentos, que van a ser muy importantes para el mejoramiento de la infraestructura. Además de eso, no cité, digamos, dentro de los proyectos viales importantes que ya están completamente estructurados, porque aquí hemos insistido mucho desde el inicio de este gobierno que los proyectos hay que estructurarlos bien antes de sacarlos a licitar, porque no hay dinero mejor invertido en ingeniería que el dinero que se invierte en una buena estructuración. Entonces, la autopista de la montaña va a ser un proyecto también muy importante, es un proyecto que vale más de 8.000 millones de dólares y está listo para salir a venderlo a inversionistas nacionales o extranjeros que quieran venir a Colombia a invertir en infraestructura. Ahora, la pregunta del televidente. Firmas en Colombia hay excelentes, pero lo que tienen que hacer ahora es entender que también a la ingeniería les llegó el TLC.
Entonces ellos se tienen que empezar o asociar entre ellas para tener un músculo financiero muy grande, porque vamos a invitar a estos grandes proyectos a firmas que tengan mucho músculo financiero, o asociarse con empresas extranjeras que vengan también a aportar conocimiento técnico a nuestro país y entender que el marco se abrió ya para todo el mundo. Yo creo que una buena alianza entre firmas extranjeras y firmas colombianas para estos grandes proyectos será un éxito, pero de lo que sí estamos seguros nosotros es de que va a haber muchísimo trabajo para las firmas nacionales que estén preparadas, y a las firmas extranjeras no les vamos a permitir que vengan a Colombia como empresas golondrina. O sea, se tienen que inscribir en el registro de proveedores de la Cámara de Comercio, tienen que tener establecimiento aquí en Colombia y tienen que trabajar de la mano con firmas colombianas dentro de lo que llamamos nosotros, digamos, la participación o el componente local en estos procesos. Desde Jamundí Valle nos llama a esta hora Santiago Morales. Santiago, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la relación del Tratado de Libre Comercio con la educación superior en Colombia? Bueno, no invitamos a la ministra, pero tenemos aquí al director de planeación y al viceministro todo de responde. Comercio. Todo responde. Sí, a ver, el Tratado de Libre Comercio no incorpora directamente ningún tipo de obligación en la materia de educación superior. Nosotros simplemente en el área de servicios, que además aquí tenemos el viceministro que negoció el área de servicios del TLC, es importante recordarlo. Me tocó dirigir la orquesta, pero aquí este hombre tocaba el instrumento que te correspondía a los servicios. Y lo que se buscó es que todos estos servicios de educación quedaran sin ningún tipo de restricción en términos de poder ofrecerlos de una manera u otra a distancia, por ejemplo, que hoy en día es algo que se usa muchísimo. Entonces, en la medida en que cada institución de educación superior quiera invertir en el otro país, guardando obviamente la legislación y las reglas del juego de ese país, pues podrá hacerlo, pero yo creo que también acá... Aprovecho el momento también para explicar un poco del alcance del acuerdo, porque la gente piensa que el acuerdo es sobre todo la exportación y la importación de los bienes. Es muy importante que también está unas seguridades para la inversión, y esperamos atraer no solamente inversión de Estados Unidos, sino de terceros países que quieran llegar a ese país, sino exportaciones y comercio de servicios. Los servicios se comercian de diferentes formas, unos directamente, como pueden ser servicios de llamadas a distancia, lo que estamos haciendo, el business process outsourcing, lo de call centers es una forma de servicios. Otra forma es traer consumidores al país, como lo estamos haciendo en la exportación de servicios de salud o turismo, que bien podríamos hacerlo en temas de educación. Educación también se puede hacer de esta forma, y nosotros en un tratado básicamente lo que establece es que no va a haber discriminación en los prestadores de servicios, y la reglamentación en cada país va a ser transparente. En el caso específico de educación, nosotros reservamos con total claridad y transparencia lo que hoy en día es una preocupación del país, y es la forma jurídica que debe tener, por ejemplo, la educación superior. Nosotros establecimos dentro del tratado que nosotros de todas formas seguiríamos exigiendo que son entidades sin ánimo de lucro. De modo que como efecto directo lo único es oportunidades para las universidades colombianas, porque creemos que tenemos las mismas calidades y menores precios, y podemos no solamente exportar a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación, sino atraer obviamente estudiantes que quieran aprender español como hoy lo hacen, pero igual medicina e ingeniería, de modo que es una oportunidad adicional. Adicional, homologación de títulos, ¿cómo quedó? Que ese fue un tema. Esto es un tema importante, porque las principales trabas que hay en la exportación de los servicios son las certificaciones. Los bienes tienen sus propias certificaciones porque uno las revisa. En los servicios hay que certificar a los prestadores, y hay grandes retos, por ejemplo, para poder exportar servicios de ingeniería, de arquitectura o de medicina, en que haya certificaciones. Un tratado no genera las certificaciones automáticas, pero uno de los logros de la negociación fue crear un comité que va a estar trabajando en conseguir estas certificaciones, no solo para ingenieros, sino para arquitectos, para médicos, para contadores y para abogados.
Saludamos a Jairo Pinedo en Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Adelante con su pregunta. Mi pregunta era respecto a la educación y en parte ya me la contestaron. Era respecto a la educación privada de Estados Unidos frente a la educación de las universidades del distrito aquí en Colombia. ¿En qué desventaja estamos nosotros hoy? ¿Qué nos van a aportar ese tipo de universidades, la preparación para los muchachos que vienen de atrás, que entren en el nivel competitivo en Estados Unidos? Muy bien, me parece muy importante reiterar de nuevo cómo quedan las condiciones. Las condiciones específicas es un gran reto que tenemos de desarrollar nuestra calidad de la educación superior, pero no tenemos ninguna exigencia dentro del tratado para cambiar las formas jurídicas de nuestra educación superior. Es un poco técnico, pero está dentro de los anexos de medidas disconformes donde la total claridad que nuestras universidades seguirán siendo entidades sin ánimo de lucro. Y el gran reto será conseguir alianzas, convenios para mejorarse la calidad y seguir trabajando como se viene haciendo. Y como ya se viene dando, muchas universidades colombianas hacen alianzas con universidades europeas, de Estados Unidos, de Canadá, para mejorar la educación, traer profesores del exterior, y eso lo que hace es que cada vez nuestra educación superior sea más competitiva. Bueno, como el tiempo en televisión es solo, vamos a recibir la última pregunta de Emilia Castro en Buenaventura. Doña Emilia, muy buenas noches. Buenas noches. Sí. Bienvenida. Gracias. Esta pregunta es para el señor ministro del Transporte. Teniendo en cuenta que la carretera Buenaventura-Cali permanentemente tiene obstrucciones por mucha agua que cae de las montañas, entonces, ¿qué solución se le va a prestar a ese inconveniente? Perdóneme, otra pregunta es sobre lo mismo, que por qué no se adecúa la vía Simón Bolívar para cuando haya obstáculos en la principal, entonces sea esa otra vía alterna. Muchas gracias. Doña Emilia, el tema de la vía que usted plantea forma parte del corredor Bogotá-Buenaventura. Esa es una vía estratégica para el comercio exterior y para el TLC. Y yo pudiera hablarle, digamos, desde Bogotá hasta Buenaventura, pero me voy a referir, digamos, al caso del Valle del Cauca. Desde Buga hasta Mediacanoa estamos listos a sacar ese proyecto, estamos simplemente terminando unos análisis finales del diseño de ese proyecto para buscar los recursos económicos y terminar ese tramo que es un cuello de botella muy complicado. De Buga a Mediacanoa tenemos, de Mediacanoa a Lobo Guerrero, es una concesión, estamos buscando una solución de unos problemas prediales que se han presentado y que son delicados en esa zona y unos problemas ambientales. Y el tramo que usted plantea, el más delicado de todos, es Lobo Guerrero hasta Buenaventura, incluyendo lo que se llama la vía alterna interna para llegar al puerto, más un corredor logístico que hay que hacer allí. Esa vía, hoy precisamente dentro del paquete de obras que salió de los 3.6 billones que cité ahora, parte de los recursos se van a invertir en esa vía, más de 700.000 millones de pesos ya están apropiados para invertir en esa vía. Entendemos y compartimos con usted que es una situación geológica difícil, pero lo que se está construyendo precisamente tiene túneles y tiene viaductos que nos van a permitir obviar ese problema en el mediano plazo. Ministro, muchas gracias. Bueno, señor viceministro, para cerrar, el señor director de planeación, conclusión para cerrar, muy cortica. Bueno, de nuevo, el gran reto de los colombianos es que nos informemos y aprovechemos esta increíble oportunidad que tenemos. Tenemos este puente legal que está acá, lo traje para que lo vieran, que no es una cosa extraña, es un puente legal que da seguridades y elimina trabas para las exportaciones de bienes, servicios e inversión. Y si quieren más información, los invito a que visiten la página web del Ministerio, www.mincomercio.gov.co, que tenemos una sección especial donde está el tratado descrito para que lo revisen. ¿Cómo es la página? www.mincomercio.gov.co, y hay un acceso al TLC. Y trabajaremos desde luego con la mano de ProExport para ayudarle a los empresarios colombianos a que logren acceder a las oportunidades que se abren en este mercado. Sí, un comentario final es simplemente recordar que los Estados Unidos producen el 25%, o sea, una cuarta parte del Producto Interno Bruto del mundo.
y en ese sentido las oportunidades que se nos abren al tener un acceso libre al mismo pues son gigantescas. Y lo segundo es que evidentemente tenemos que seguir preparándonos para aprovechar al máximo este tratado, y en ese sentido estaremos trabajando a toda máquina en todo lo que no haya sido cumplido y completado en el área de agenda interna y de agenda de competitividad, y eso es lo que va a concentrar los esfuerzos tanto del Ministerio de Comercio como de otros ministerios como el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación. Ministro, ¿algo más para cerrar? No, simplemente se nos quedó de pronto en el tintero el tema de aeropuertos. Si me permiten un minuto, quiero decirles, ha habido un debate muy grande con respecto al aeropuerto El Dorado, si es suficiente o es insuficiente. Somos conscientes de que en este momento lo que está proyectado para el aeropuerto El Dorado es insuficiente, pero también le quiero decir al país, para que todos estemos tranquilos, que ya estamos haciendo unos rayados para pasar de los 60.000 metros cuadrados actuales del actual aeropuerto, que se va a demoler, a 180.000 metros, que es lo que está en la concesión que actualmente tiene el aeropuerto. Pero los rayados que estamos haciendo nos van a llevar a tener un aeropuerto de 320.000 metros cuadrados. Eso no está incluido en la concesión, pero ya lo estamos previendo para después del año 2014. De tal manera que en ese orden de ideas yo diría que los colombianos podemos dormir tranquilos. Muchas gracias de nuevo por su participación, y seguramente más adelante tendremos más teleconferencias como esta, porque nos quedaron muchas llamadas y muchos testimonios pendientes para ustedes. Queremos agradecer a País Posible de Acción Social por haber cedido su espacio. A continuación seguimos con Semana Presidencial, un espacio de la Presidencia de la República, y también tendremos el programa Hablemos del Plan, que es de Planeación Nacional y que precisamente trata el tema de la agenda interna. Andrea. Recuerden que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima semana.